Mi abuela tenía un método de crianza único. Lo hizo con sus hijos y después con sus nietos, y yo probablemente lo haré con los míos. Cuando alguien cometía una falta, mi abuela no utilizaba castigos severos, no regañaba ni pegaba, simplemente imponía una condición. Aprendes un poema por cada castigo y eres libre de ir a jugar o descansar si lo aprendes. Si no lo aprendes, sigues estudiando, aunque sea hasta la noche. Gracias a este método, sus hijos y nietos no solo desarrollaron una excelente memoria, sino que también crecieron sin traumas psicológicos. Conocí a un chico por Tinder. Cuando nos encontramos, resultó ser muy aburrido, así que no quería seguir viéndolo. Solo pensaba en volver a casa lo más pronto posible y olvidarlo para siempre. Cada uno pagó su cuenta en el café, y después de una breve caminata decidí irme. Llamé un taxi. Cuando me subí sola, él me preguntó, ¿no me vas a voy a agradecerlo? Le pregunté por qué, y me respondió que había invertido su valioso tiempo en mí y que debía agradecérselo. Le dije, ¿sabes? Tienes razón, realmente debería agradecerte como te lo mereces. Y le tendí una moneda diminuta que encontré en mi bolsillo. Luego cerré la puerta y me fui, mientras él se quedó parado unos minutos más con cara de disgusto. Estaba saliendo con un chico que me presentó a sus padres. Fue una velada encantadora. Sus padres eran personas maravillosas y su mamá y yo nos llevamos muy bien, como si fuéramos amigas. Un día decidimos salir juntas al cine y a un centro comercial. Quise llamar a mi novio para preguntarle dónde estaba y qué hacía. Me dijo que estaba con su mamá ayudándola con algo. Ella escuchó la conversación y silenciosamente llamó a su hijo. Él le dijo que estaba con un amigo, pero una madre conoce bien a su hijo y enseguida sospechó que algo andaba mal. Recordó a su exnovia, por la cual había sufrido meses, y entró a su Instagram. Allí vio una historia reciente en la que mi novio y su ex se abrazaban y paseaban en un centro comercial cercano. Los atrapamos en el acto, no pudieron negarlo. Por supuesto terminé con él, pero su madre y yo seguimos siendo amigas. Mi abuelo ha tenido problemas de audición toda su vida. Hay que hablarle claro y fuerte. Recientemente decidí preguntarle a mi abuela cómo se conocieron, se juntaron y se casaron, y me contó una historia interesante sobre cómo mi abuelo le propuso matrimonio. Todo fue muy bonito y romántico. Se arrodilló y le pidió su mano y su corazón, pero mi abuela dijo que no. Sin embargo, mi abuelo no escuchó, la levantó en brazos, empezó a girarla, agradeciéndole por haber aceptado. Mi abuela no tuvo el valor de decir que había rechazado. Pasó la noche con ese pensamiento y decidió que era el destino, pero mi abuelo confesó en secreto que en realidad había escuchado todo muy bien ese día, pero como amaba tanto a mi abuela, decidió aprovecharse un poco de su sordera. Salimos en una cita con un chico. Me invitó a un café, pero me di cuenta de que tenía poco dinero. No esperaba que él pagara por mí en la primera cita, así que me negué y le sugerí que camináramos por el parque. Estuvo de acuerdo. Después de unos 30 minutos, cuando estábamos sentados en una banca platicando amablemente, me dijo que se iría un momento y que lo esperara. No tuve problemas en hacerlo, pero pasaron ya 20 minutos y él no regresaba. Entonces lo veo salir del café, limpiándose la boca. En resumen, fue a comer solo y luego regresó conmigo. Un chico dejó a su novia porque así lo dijeron sus familiares. Aunque tenían una relación normal, él eligió no a la persona que amaba. Todo por el hecho de que la chica hablaba un idioma diferente, usaba otra ropa y se comportaba de una manera que no les gustaba a sus familiares. El chico llamó y rompió con ella por teléfono, a lo que la chica respondió que estaba embarazada. El chico lloró, luego colgó y no volvió a llamar. Pasó el tiempo, unos 2 años, y de nuevo una llamada de este chico. La exnovia contesta y escucha la historia de que él se volvió estéril, pide disculpas por haberla dejado y considera que Dios lo castigó. La chica ya no se atrevió a confesar que en realidad lo había engañado. Siempre me sorprendió que mi hija limpiara el suelo mejor que yo. Cuando era pequeña, mi mamá limpiaba todo por mí porque yo no llegaba a todos los rincones con el trapo. Y una vez salí a trabajar un sábado, pero me dejaron ir antes. Llego a casa y hay música a todo volumen. Abro la puerta de la habitación de mi hija y veo que todo el suelo está lleno de espuma y ella está en bikini deslizándose por él con un trapo en la mano. Me quedé en shock y ella me dice, ¿y qué tiene de malo? Me resulta cómodo. Un día común de verano, estaba limpiando las ventanas del balcón, abrí una de par en par y de repente mi gato salió volando. Literalmente corrió y saltó por la ventana. Yo estaba en shock, miraba cómo caía desde el 9º piso, aferrándose a las ramas de los árboles. Luego simplemente se levantó, se sacudió y comenzó a pasear como si nada. Bajé rápidamente a buscarlo y con mucho esfuerzo lo encontré entre los arbustos. Ni un rasguño en él, como si nada hubiera pasado hace apenas 5 minutos. Lo regañé, diciéndole estrictamente que no volviera a saltar por la ventana, pero no, parece que le gustó la adrenalina de la caída, porque poco tiempo después intentó hacerlo de nuevo. Esta vez chocó de cara contra la ventana que había quedado impecable. ¡Qué tonto!
Mi esposo trabaja muchísimo. Mientras yo estoy en licencia por maternidad, él ha tomado horas extras para que tengamos suficiente dinero para vivir. Llega por la noche y apenas se puede mantener de pie. Normalmente me despierto con la alarma junto a él para prepararle el desayuno y despedirlo antes de que se vaya al trabajo. Hoy me desperté y él ya no estaba, solo estábamos mi hijo y yo en casa. Eran las 10 de la mañana. Me sentí mal por no haberlo despedido. Fui a la cocina y estaba impecable. Sobre la mesa, un ramo de flores, mis galletas favoritas y una nota. Tu trabajo de ser mamá es más importante que el mío. Las amo. Apenas pude contener las lágrimas. Me subo a un autobús después de un largo y agotador día de trabajo. Hay mucha gente, así que trato de agarrarme de algún pasamanos libre. Me agarro de uno y seguimos. Pero siento algo raro, parece que se mueve de vez en cuando. Pensé que tal vez estaba roto. Bueno, seguimos. Y de repente, después de unas paradas, un abuelo que estaba sentado junto a mí me pregunta si voy a bajar en la siguiente. Le digo que no, y me sorprende su pregunta. Él dice, entonces, disculpe, pero suéltame mi pala, tengo que bajar. Y ahí entendí por qué el pasamanos se movía. Un fin de semana común, mi esposo estaba preparando la cena. No esperábamos a nadie, pero de repente escuchamos el timbre. Fui a abrir la puerta y ahí estaba una chica embarazada, como de 8 meses, con una panza grande. No la conocía, y mi primer pensamiento no fue el mejor, imaginando que podía ser la amante de mi esposo. Me quedé sin palabras, pero la chica rompió el silencio. Estaba ahí con un plato vacío en la mano y tímidamente comenzó a pedirnos que la invitáramos a probar lo que estábamos cocinando. Dijo que el aroma la había vuelto loca mientras subía a su departamento. Antes de que pudiera decir algo, mi esposo apareció, lo había escuchado todo y con gusto le ofreció un poco de la comida. Luego me explicó que había leído en algún lugar que las embarazadas son muy sensibles a los olores y que su plato tradicional con muchas hierbas lo hacía aún más intenso, así que no le sorprendió. Pasé mucho tiempo sola, en casa con mis gatos, llorando en las noches con una copa de vino espumoso. Todo estaba tan mal que me acordé de un viejo regalo de mi abuela. Me había dado unos calzones de la suerte, aunque tenían un agujero, y me dijo que me traerían mucha suerte. Me los puse y esa misma noche me fui a un club. Qué sorpresa cuando un chico guapísimo se me acercó y me invitó a su departamento. No lo dudé y pedí un taxi para ir a mi casa con él. Tan feliz estaba, con todo lo que estaba pasando, que olvidé por completo la ropa interior de mi abuela. El chico me quitó el vestido y ahí estaban esos horrorosos calzones. Se echó a reír y yo me escondí de la vergüenza en el baño. Un rato después, él tocó la puerta, se disculpó por reírse y me pidió que saliera, que quería mostrarme algo. Salí y ahí estaba él usando unos calzones parecidos a los míos. Me dijo que su abuelo se los había regalado para la buena suerte. Qué coincidencia nos había juntado el destino. De repente, empezaron a desaparecer mis calcetines, a veces solo uno de un par, a veces ambos. Busqué por toda la casa, incluso convencí a mi esposo de desarmar la lavadora, pero no encontramos nada. Entonces vi a mi querido gato, llevando uno de mis calcetines en la boca. Pensé, ahora sí, este gato está en problemas. Lo seguí para ver dónde los estaba escondiendo. Lo que vi me sorprendió. El gato estaba llevando los calcetines a la casita de nuestro perro, para que éste estuviera más calentito. No tuve corazón para regañar a este pequeño voluntario. Al contrario, lo alabé y le di un premio extra. Después de eso, decidimos aislar mejor la casita del perro, para que el gato no siguiera llevándose mis calcetines. El coronavirus me tumbó por completo. Fue terrible. Yo fui la última en enfermarme en mi familia, y lo sufrí más que nadie. Literalmente, no podía levantarme ni siquiera para hacerme un té. Mi esposo estaba concentrado en su juego de video y mi pequeña hija aún no sabía cómo hacer té, pero me escuchó pedirle a su papá que me lo preparara. Al no recibir respuesta, mi niña de 5 años tomó la iniciativa. Fue a la cocina, se subió a una silla, alcanzó una taza y aprovechó que el agua en el hervidor todavía estaba tibia después del café de la mañana de su papá. Puso 5 bolsitas de té y como 7 terrones de azúcar. Dios, nunca fui tan feliz. Ese fue el té más delicioso de mi vida. Iba en un autobús, apretada como sardina en lata, apenas podía sostenerme con una mano en la barra. Quería desconectarme de toda esa incomodidad, así que, sin darme cuenta, empecé a leer los mensajes de la chica que estaba justo delante de mí y que iba chateando con alguien. Después de unos 5 minutos, leo lo siguiente. Voy en el camión, apenas puedo sostenerme y una chica está viendo mis mensajes en mi teléfono. Nunca me había sentido tan avergonzada y a la vez divertida.
Un día escuché unos gritos desesperados del apartamento vecino. Ahí vive una alcohólica crónica, y repetía una y otra vez: Alicia, ¿qué has hecho? Zrenia cada vez más fuerte, más histérica y desgarradora. Al principio pensé que debía vivir otra Alicia allí, tal vez se había hecho daño, así que fui a tocar la puerta, pero nadie respondió. Llamé a la policía. Durante la investigación se aclaró que Alicia era la gata de la dueña y lo que había hecho era romper la última botella de vodka. Alicia, ¿qué has hecho de verdad? Era viernes por la noche, nuestra hija aún no se había dormido y mi esposo y yo decidimos ver una película. Era para adultos, así que a la pequeña no le interesaba mucho y empezó a buscar algo con qué entretenerse. Empezó a traernos a mi esposo y a mí agua en juguetitos. Como buenos padres, nos tomábamos todo hasta la última gota. Al cabo de un rato, mi esposo me preguntó si yo había escuchado a nuestra hija abrir la llave del agua antes de traernos más agua. Le dije que no. Entonces le pidió otra vez un poco de agua y fue a ver de dónde la estaba sacando. Su sorpresa fue mayúscula cuando descubrió que nuestra hija llenaba los vasitos con agua del inodoro. Le preguntamos por qué lo hacía, a lo que nos respondió: es que no querían jugar conmigo y esto es tan divertido. La semana pasada invité a mi esposo a cenar después del trabajo. Cuando llegó, la mesa estaba puesta para 3 personas. Me preguntó sorprendido a quién estábamos esperando y cuándo llegaría ese invitado misterioso, pero yo solo me reía y le decía que era una sorpresa. Cuando trajeron los platos que habíamos pedido, el mesero también le entregó un sobre a mi esposo y le dijo que era de nuestro invitado, quien llegaría tarde y había dejado una nota para él. La nota decía: papá, perdón por la demora, llegaré en 9 meses. No cabía de felicidad. Salí con un chico durante 3 años. Era simplemente maravilloso, mi ideal y el tesoro de mi vida. Un día encontré accidentalmente un anillo. Pensé, bueno, pronto me pedirá matrimonio, y rápidamente le conté mi descubrimiento a mi mejor amiga, con la que somos inseparables desde la guardería. Ella me dio el siguiente consejo: no aceptar de inmediato, sino darle tiempo para que me siga conquistando y demostrar que realmente soy la única para él. Además, que lo hiciera con algo de exageración, como diciendo: ¿cómo pudo pensar que sería tan fácil conseguirme? Pues tonta de mí, hice exactamente lo que mi amiga me dijo. Los ojos de mi novio en ese momento se volvieron vidriosos, llenos de lágrimas. Se acercó en silencio, me abrazó y se fue. Por la noche, cuando volví a casa, ya no había rastro de sus cosas, solo una nota que decía: perdón por haber desperdiciado tu tiempo, adiós. Y eso fue todo, desapareció. Ninguno de nuestros conocidos pudo encontrarlo, y como no tenía padres ni parientes, pues era huérfano, ¿por qué le hice caso a mi amiga? Yo tenía un esposo maravilloso, no me molestaba, no me regañaba, no se enojaba, aguantaba todas mis locuras de mujer. Después no sé qué pasó, pero comenzó a quejarse, diciendo que él hacía mucho por la familia y que yo casi nada. Fue entonces cuando mi suegra me dio un buen consejo: haz todo tu trabajo con anticipación, pero deja algunas cosas sin terminar. Espera a que él llegue a casa y hazlas en su presencia. Ahora cuando llega, me ve colgando la ropa, sacando la basura, organizando el lavaplatos, terminando la ensalada, sacando el plato del horno, planchando la ropa o limpiando el piso en el pasillo. Así le demuestro visualmente lo que hago durante el día. ¿Y sabes qué? Funciona. Úsalo tú también.